Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a esta nueva edición de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a Marguerite Duras, una escritora que de alguna forma rompe con la tradición francesa del siglo XX y demuestra que el tono íntimo pero sobrio al mismo tiempo puede generar una gran literatura. Hoy revisaremos una de sus obras más emblemáticas, pero antes expondremos un breve perfil de la autora, quien nació en Vietnam en el año 1914, en plena Primera Guerra Mundial, cuando tanto Vietnam como otros territorios de Indochina estaban bajo la tutela colonial de Francia. De allí que tanto su educación como su cultura y su lenguaje incluso haya sido heredado pues de una gran tradición francesa. Duras tuvo una infancia en realidad bastante complicada porque a los 4 años no solamente falleció su padre, sino que su madre tuvo que hacer todo lo posible para poder mantenerla a ella y a sus otros dos hermanos. La difícil situación económica que vivían llevó a la madre a que tuviera más trabajos como la enseñanza del francés o incluso la enseñanza del piano. Este escenario en el que Dura se desenvolvió durante sus años iniciales y fundamentales, que suelen marcar realmente la vida de cualquier persona, se terminarán cuando cumpla los 18 años y abandonará la casa para irse a vivir a París, donde estudiará ya en la Universidad de la Sorbona los cursos de Derecho y Ciencia Política. Duras trabajó posteriormente en la administración francesa hasta el año 1939, cuando ya se casa y 3 años después contrae un segundo matrimonio. Y ya nos acercamos entonces a la época de la Segunda Guerra Mundial. Allí Marguerite Duras milita en el Partido Comunista y se une a la resistencia francesa ante la ocupación de los alemanes. Ya para el año 1942, Duras publicará su primera novela titulada La Impudicia. Hay que precisar que parte de las influencias y corrientes que asimiló Marguerite Duras en Francia y durante esa conflagración mundial fue el existencialismo, ¿no? Que en ese momento pues estaban representados en Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Hemos hecho ya la distinción anteriormente que Camus era más bien un artífice de una filosofía del absurdo, alejado más bien del existencialismo como tal. Sin embargo, Duras recoge algunos de los planteamientos de aquella filosofía. El contexto también nos habla de Alain de Robbe-Grillet, quien postuló en ese entonces como escritor su modelo de Nouveau Roman, o como se llama en francés, la nueva novela, caracterizada por la experimentación y una especie de nuevo realismo a través del movimiento introspectivo, la experimentación al interior de los personajes con un flujo de conciencia, ¿no? Algo que pone a Marguerite Duras como también una de sus principales exponentes, pues casi no hay descripciones de la gente en sus historias, sino más bien un desarrollo del pensamiento, de los testimonios y de conciencias que se van moviendo constantemente a través de la historia. Con los años, Marguerite Duras se apartará también ya del Partido Comunista, desencantada definitivamente por los totalitarismos que estaban ascendiendo en Rusia y en varios países del mundo, en Europa sobre todo, por lo que se centrará más bien en su quehacer literario. El amor, la muerte, el sexo, la soledad serán sus temas principales en gran parte de su obra, que no abarca únicamente a la novela, por cierto. De hecho, ya en los años 60 y 70 ya del siglo pasado, Marguerite Duras se incursionará en el cine a través de la escritura de guiones cinematográficos y de historias que luego serán convertidos al lenguaje pues, visual. En el año 1996, y ya con 81 años de edad, fallece Marguerite Duras de un cáncer en la ciudad de París después de haber escrito pues, varios relatos y guiones cinematográficos. Y bien, ahora les voy a presentar una de las novelas más representativas del género realista en Francia de las últimas décadas del siglo pasado. Se trata de El amante. Se trata en realidad de una novela publicada en el año 1984, ya en un periodo de bastante madurez de Marguerite Duras, de la autora, y además es una de sus pocas producciones con las que alcanzaría una gran notoriedad y un reconocimiento casi internacional. Con esta historia breve, pero poco más de 140 páginas, ganó el prestigioso premio Goncourt en Francia y fue traducida a más de 40 lenguas en todo el mundo. Fue la novela que tuvo un mucho éxito editorial. La edición que les presento pues pertenece a Tusquets, una editorial española que recoge varios libros que son un tanto difíciles de encontrar en obras, por ejemplo, de Marguerite Duras, Woody Allen, Milan Kundera, Italo Calvino, entre otros, ¿no? En la portada podemos apreciar precisamente una fotografía de la autora, de Marguerite Duras, a sus 15 años, ¿no? Que es la edad en la que aproximadamente van a transcurrir varios episodios en su vida y que está retratada también en esta novela. Bien, ahora vamos a leer algunas citas de esta historia. El hermano menor murió de una bronconeumonía en 3 días. El corazón no resistió. Fue entonces cuando dejé a mi madre, durante la ocupación japonesa. Aquel día todo terminó. Nunca le pregunté nada acerca de nuestra infancia, acerca de ella. Para mí murió de la muerte de mi hermano pequeño, igual que mi hermano mayor. No supe el horror que, de repente, me inspiraron.
Ya no me importan. Después de aquel día no supe más de ellos. Todavía no sé cómo consiguió pagar sus deudas a los Chetis. Un día dejaron de venir. Los veo. Están sentados en la salita de Sadek, vestidos con taparrabos blancos, permanecen allí sin una palabra, meses, años. Se oye a mi madre que llora y los insulta. Está en su habitación. No quiere salir. Grita que la dejen. Están sordos, tranquilos, sonrientes. Se quedan. Y después, un día, se acabó. Ahora la madre y los dos hermanos están muertos. También para los recuerdos es demasiado tarde. Ahora ya no les quiero. No sé si los quise. Los abandoné. Desde las primeras páginas de El amante advertimos el tono en primera persona, casi confesional y abierto de la autora, ¿no? Aunque se trata de una novela con tintes autobiográficos, se puede comprender que al menos para la narradora, es decir, que quien cuenta esta historia en la novela, en la ficción, tiene una relación, ya tenía una relación todavía muy complicada con su familia, ¿no? Sobre todo con su madre y con su hermano mayor en un hogar donde primaba, por ejemplo, la violencia, la incomprensión y también la pobreza. Este escenario de difícil convivencia es importante resaltarlo porque se trata de los años de la Indochina colonial bajo la influencia francesa y donde las posibilidades de surgimiento económico eran realmente muy escasas. Pero claro, Duras se ocupa en estas primeras líneas de contar a medida que avanza la historia, la novela, por retazos la vida perdida de su hermano con las drogas, el apoyo casi incondicional de su madre hacia su hermano mayor, la violencia de ella con su hija y con el resto de sus hijos también, entre otros temas que afectan pues a la vida de la autora, como la partida temprana de su hermano menor, y que la llevaron a emanciparse y alejarse de la vida familiar a casi sus 17 años, ¿no? Nos exhiben una historia profunda de la escritora, ¿no? Una herida, una especie de demonio pues que la persigue y que va a motivarla también a escribir esta clase de historias con un tinte autobiográfico sin ser necesariamente una autobiografía. Bien, vamos a ir con la segunda cita del programa. Le ha arrancado el vestido, lo tira. Le ha arrancado el slip de algodón blanco y lo lleva hasta la cama así desnuda. Y entonces se vuelve del otro lado de la cama y llora. Y lenta, paciente, ella lo atrae hacia sí y empieza a desnudarlo. Lo hace con los ojos cerrados, lentamente. Él intenta moverse para ayudarla. Ella pide que no se mueva. Déjame. Le dice que quiere hacerlo ella. Lo hace. Le desnuda. Cuando se lo pide, el hombre desplaza su cuerpo en la cama, pero apenas levemente, como para no despertarla. La piel es de una suntuosa dulzura. El cuerpo es delgado, sin fuerza, sin músculos. Podría haber estado enfermo, estar convaleciente. Es imberbe, sin otra virilidad que la del sexo. Está muy débil, diríase estar a merced de un insulto, dolido. Ella no lo mira a la cara, no lo mira, lo toca. Toca la dulzura del sexo, de la piel, acaricia el color dorado, la novedad desconocida. Él gime, llora, está inmerso en un amor abominable. Asistimos aquí a un pasaje erótico, pero que también tiene una forma muy importante, ¿no? Que es el uso de la tercera persona para referirse a sí misma. La narradora, que en varios pasajes ha utilizado el yo para expresar más claramente su subjetividad y sus pensamientos, elige la lejanía y la sobriedad, el estilo directo de la tercera persona para completar con más objetividad una escena íntima. Y no solamente la utilizará para hablar de, digamos, estos episodios o remembranzas, sino que la relación entre la protagonista y el ciudadano chino que proviene de Cholen, quien prácticamente da título a esta historia, quien es su amante, será realmente el hilo central de la novela. El sexo, el descubrimiento del amor sensual y erótico a los 14 o 15 años aproximadamente serán una especie de válvula de escape de la narradora ante el ambiente hostil tanto de Indochina como de su propio hogar en el que le tocó vivir. Bien, ahora vamos a ir con la última cita del programa. El cuerpo de Gilín Lagonel es torpe, o un inocente. Qué dulzura la de su piel, como la de ciertos frutos, está a punto de no ser percibida. Es un poco ilusoria, es demasiado. Gilín Lagonel inspira deseos de matarla. Incita al maravilloso sueño de matarla con sus propias manos. Lleva sus formas de flor de harina sin ninguna sabiduría. Las exhibe para que sean amasadas por las manos, para que la boca se las coma, sin retenerlas, sin conocer tampoco su fabuloso poder. Me gustaría comer los senos de Gilín Lagonel como él come mis senos en la habitación de la ciudad china donde cada tarde voy a profundizar en el conocimiento de Dios, ser devorada por esos senos de flor de harina que son los suyos. Mi deseo de Gilín Lagonel me extenúa. Mi deseo me extenúa. Una vez más se muestra cómo el sexo, la actividad física recién descubierta, así como el encuentro con el ciudadano chino, son claves porque a pesar de la diferencia de edad que existe entre su amante y la protagonista,
quien solo tiene 15 años, lejos de escandalizar, produce cierta ternura, compasión y hasta gratos momentos por el contexto en el que se desarrolla la historia. En varios momentos se verán también que estas experiencias se vuelven rutinarias y ya no hay nada realmente explícito, sino más bien natural. A modo de conclusión podemos decir que la historia tiene un ritmo entrecortado en el que contradictoriamente no se pierde la unidad. Se puede leer de un tirón, de hecho, pero la estructura, si bien no está dividida en partes, sí tiene una segmentación bastante clara de párrafos breves o a veces de oraciones que indican al lector que estamos pasando del presente a los recuerdos de la infancia de la narradora, o bien que pasamos del pasado al presente con reflexiones de momentos queridos o dolorosos. La unidad no se pierde y es esa misma agilidad que hace de la novela algo sencillo pero significativo al mismo tiempo. Estos retazos, estas pinceladas breves, son el método perfecto para la historia porque los recuerdos que tiene una persona no son nunca completos ni perfectos, sino muchas veces inconexos, breves o fragmentados. Se trata de un estilo directo pero también personalísimo. La alternancia de la primera y la tercera persona, incluso cuando habla de ella misma, hacen que cambie un poco el ritmo y exista una variación en esta historia de tema único. Esta novela, así como otras de su autora, Marguerite Duras, El dolor, El vicecónsul, El mal de la muerte, entre otros, los pueden encontrar en establecimientos con libros viejos o usados y también en las últimas ediciones que publica hasta ahora Tusquets, que es una editorial de gran prestigio en España y de lengua hispana en general. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos vamos a reencontrar en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en las redes sociales de Radio Conexión Vida y en la web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el próximo programa.